Y pasamos, señorías, al punto séptimo del orden del día. Empezamos por la solicitud de creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía. Esta iniciativa, como saben, venía suscrita por los 5 grupos parlamentarios. De acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, al que han llegado los grupos parlamentarios, comenzará la intervención el Grupo de Ciudadanos. Por tanto, yo rogaría a la representante del Grupo de Ciudadanos, señora Albás Vives, que ella daría inicio a la presentación de esta Comisión Permanente no legislativa sobre política para la protección de la infancia en Andalucía. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Creemos firmemente desde Ciudadanos que hoy es un día de alegría. Hoy es un día de ilusión y de esperanza. Hoy es un día de esperanza para el futuro de Andalucía, para el futuro de nuestros niños en Andalucía. ¿Saben ustedes una cosa? Una de las cosas más afortunadas que te puede pasar en la vida es tener una infancia feliz. Hoy es un día que presentamos todos los grupos parlamentarios una iniciativa para crear una comisión no legislativa para llevar a cabo medidas sobre infancia. Una comisión presentada por todos los grupos que nace del consenso y entiendo, y así esperamos todos, que pueda dar unos frutos realmente esperanzadores a la infancia en Andalucía. Ciudadanos cree firmemente que todos los grupos debemos tomar cartas en el asunto. Tanto es así que hasta mi grupo de Ciudadanos a nivel nacional tenemos un área dedicada exclusivamente a la infancia, porque creemos realmente que el tema es importante y así requiere que se trate. También hay una comisión específica en el Congreso de los Diputados, con lo cual vemos más que acertado que también se crea aquí en el Parlamento de Andalucía dicha comisión. ¿Y por qué? Pues, señorías, porque desafortunadamente los datos son demoledores. Los datos a día de hoy dejan mucho que desear. Que no haya trabajo en Andalucía conlleva que cerca de un 50% de los niños andaluces estén en riesgo de exclusión social. Un 50%. La mitad de los niños de Andalucía están en riesgo de exclusión social. Que no haya un pacto nacional por la educación a una generación vista y un pacto andaluz posteriormente a una generación vista, no con vista a una legislatura, hace que la tasa de abandono escolar en Andalucía sea de un 24%, 4 puntos superior a la media nacional y, por supuesto, muy alejado de las exigencias de Europa. Fíjense, señorías, les voy a contar una situación que viví yo la semana pasada en Córdoba. Visité un barrio, señora consejera, un barrio marginal de Córdoba, cuya media de edad rondaba los 28 o 29 años. Eran parejas, matrimonios jóvenes y tenían niños pequeños. Había muchísimos niños pequeños, pero muchísimos. Pero del 100% de esas parejas jóvenes, el 80% estaban en el paro. Estamos hablando que 8 de cada 10 estaban en el paro. ¿Realmente creemos que con esos padres en desempleo podemos realmente hacer que esos niños salgan de estar en riesgo de exclusión social? Francamente no, y yo creo que ustedes tampoco. Nuestros niños se merecen un compromiso firme de todos, un compromiso por la infancia. Tenemos que analizar los datos del pasado, tenemos datos. Hay muchas asociaciones, hay muchas entidades que tienen datos reales de la situación en la que nos encontramos. Y basándonos en esos datos debemos poner las medidas adecuadas. Mirando al pasado para aprender lo que no hay que hacer, porque los resultados no son buenos.
tendremos que cambiarlos y tendremos que trabajar y abordar problemas como el acoso escolar, como la pobreza infantil, como la anorexia y la obesidad, como las situaciones que han padecido esos niños donde han sufrido sus madres violencia de género, el abandono escolar. Desafortunadamente son muchos los problemas que tenemos que solucionar y para ello nosotros proponemos soluciones, proponemos planes concretos sobre la pobreza infantil, el acoso escolar, la anorexia, pero esos planes tienen que llevarse a cabo. Lo que no podemos seguir es haciendo lo mismo, porque si hacemos lo mismo no vamos a conseguir cambios. El Pacto Nacional por la Educación lo vuelvo a mencionar porque nos parece realmente importante. Es muy importante realmente mirar a una generación vista, porque a los hechos me remito que lo que se ha hecho anteriormente ha dado muy pocos y negativos frutos. También aumentar el número de plazas de 0 a 3 años para que los niños empiecen a ser formados desde chiquititos y así favorecer también la incorporación de sus progenitores al mercado laboral. Ciudadanos exigió y acordó con la Junta de Andalucía, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, 12.000 plazas de 0 a 3 años. A día de hoy ya están creadas 6.400. Un pacto nacional para la conciliación laboral y racionalización de horarios. También es importante que los padres pasen tiempo con sus niños. Igualar el permiso de paternidad al de maternidad. También lo vemos importante. Todas estas medidas entendemos que mejorarán considerablemente la situación de los niños en Andalucía. Hoy mismo, nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha exigido que se aumente una partida presupuestaria, que se destine una partida presupuestaria a servicios, al gasto social de 2.000 millones de euros, porque podemos hablar mucho, pero si no tenemos recursos no va a valer absolutamente de nada. Mis compañeros en el Congreso de los Diputados han exigido que se destine 342 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, 30 millones para luchar contra el fracaso escolar, 235 millones para aumentar el permiso de paternidad. Señora consejera, ¿vamos a tomar nota? Si en el Gobierno de la Nación se ha llegado a un acuerdo para destinar partidas presupuestarias para mejorar la situación de la infancia a nivel nacional, vamos a hacer lo mismo. Vamos a esforzarnos porque realmente se lleve a cabo. Y para finalizar, voy a hacer una reflexión en alto y vuelvo a decir que vemos positivamente que se cree esta comisión. Lo vemos realmente muy positivo y, sobre todo, necesaria, porque los datos, como he dicho antes, no son nada positivos. Señorías, tenemos mucho que hacer por la infancia, tenemos mucho que hacer por esta comisión, tenemos mucho que hacer y que trabajar por el futuro de Andalucía. Y nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Gómez Corona. Señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, disculpen esta voz, pero creo que estoy incubando algo. El pasado mes de enero solicitábamos la celebración de un pleno extraordinario dedicado en exclusiva a la infancia. Lo hacíamos porque es verdad que hablamos continuamente de infancia en el pleno, en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, pero seguramente no le dedicamos el tiempo y la atención que requiere. Esta petición que se hacía no partía de mi grupo parlamentario, sino de una serie de organizaciones especializadas en infancia, que son las que hoy están detrás de esta iniciativa de creación de una comisión permanente no legislativa que hemos firmado felizmente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Estas organizaciones son ADIMA, UNICEF,
Cruz Roja, el Foro Profesional de la Infancia, Save the Children, Educo y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Me parece que los argumentos que entonces nos daban y que ahora siguen siendo válidos muestran muy bien por qué es tan importante la creación de esta comisión. Para empezar, estas entidades muestran, como no puede ser de otra manera, la preocupación por las alarmantes cifras de pobreza y exclusión social en Andalucía. La población menor de 18 años conforma uno de los grupos con más riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra comunidad autónoma y somos la segunda comunidad en número de niños y niñas y adolescentes con la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil del país, lo que supone una clara vulneración de los derechos de nuestra infancia. Ellos nos hacían dos peticiones, la celebración de una sesión plenaria de un debate general, que no se pudo sustanciar, y la segunda, que es la que aquí estamos respondiendo, la creación de una comisión de seguimiento de las políticas públicas destinadas a la infancia. Nos parece acertadísima la solicitud de creación de esta comisión, porque tendremos oportunidad de hacer algo que estas entidades nos solicitan y que ya aprovecho para saludar, porque muchos de sus representantes están aquí. Nos pedía que tratáramos los problemas de la infancia de manera transversal, pública y visible para toda la ciudadanía, que acordáramos las medidas pertinentes para reducir los niveles de pobreza y exclusión social de nuestra infancia y que veláramos por el seguimiento pormenorizado de todas las políticas públicas orientadas a la plena realización de sus derechos, así como la eficacia de las mismas en la lucha contra la pobreza y exclusión, que sin duda es la principal preocupación que debemos tener ahora mismo. Como les decíamos, aquí somos mero instrumento y nos parece de lo más acertado esta solicitud. Los datos avalan la pertinencia de la creación de una comisión de este tipo. La pobreza infantil en Andalucía, lejos de mejorar, lejos de mantenerse a pesar de los tímidos signos de recuperación, que podemos cuestionar claramente, económica, decía, la pobreza infantil, en vez de mantenerse o mejorar, empeora. Y empeora más que en otros territorios. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2015 era del 44,6%, mientras que en el resto del Estado era del 29,6%. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza, que sitúan a Andalucía como la segunda región, la segunda comunidad con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa, únicamente por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. El problema es que, además, la infancia andaluza se aleja de los niveles del resto del Estado y lo hace, además, a un ritmo cada vez mayor. Si en 2008 Andalucía ya tenía unos porcentajes alarmantes de población infantil en riesgo de pobreza, esa situación no ha hecho más que empeorar y acrecentarse en 2015, donde se ha duplicado. Además, decía, la pobreza afecta en mayor medida a la infancia que otros grupos de población, que otros grupos de edad, como consecuencia de la caída generalizada de los ingresos en los hogares, consecuencia de la crisis que llevamos padeciendo ya demasiados años. Estos datos de por sí ya justificarían nuestro posicionamiento a favor de la creación de una comisión de este tipo, donde podamos poner en común todas nuestras ideas, todas nuestras energías, todas nuestras iniciativas para mejorar, para luchar contra las cifras de pobreza. Pero no son solo la pobreza y la exclusión social la que nos preocupan. Hace tan solo unas semanas el defensor del menor emitía un informe sobre acoso escolar que resultaba alarmante. Nos decía que en nuestra comunidad autónoma 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar. Es decir, 1 de 4 niños lo sufre y yo me preguntaba también cuántos lo están ejerciendo sobre otros. Es decir, es uno de los problemas sobre los que tenemos que actuar. Sabemos que hay algún protocolo de la Consejería de Educación, pero parece ser que no está dando los resultados que debiera y, en consecuencia, tenemos que ponernos a trabajar sobre ese asunto. Siguiendo con la escuela, nos parece que la crisis se ceba especialmente sobre el diferente y los niños y niñas que requieren una intervención especial, que tienen necesidades especiales, son los que más sufren los problemas que la crisis ha traído consigo. La educación pública, nuestra escuela pública, desgraciadamente, a día de hoy no está capacitada para tratar la diferencia. Ya hablemos de niños y niñas con necesidades educativas especiales, con altas capacidades, con necesidades de compensación, con ingreso tardío. Necesitamos poner toda nuestra energía a trabajar para que eso no sea así y la escuela pública sea lo que tiene que ser, un sitio de igualdad, un sitio donde las diferencias se reduzcan en vez de acrecentarse. Atención temprana,
hay muchos problemas en los que creo que no necesitamos abundar, porque creo que la próxima semana vamos a hablar mucho de ello, o dependencia. Consejera, lo hemos hablado muchas veces, está bien, sé que se están haciendo esfuerzos, pero bueno, hablemos también de los plazos de valoración y reconocimiento de la dependencia, cómo afectan a los niños y niñas. Pues seguramente esa comisión sea el lugar adecuado para evaluar este nuevo plan que se ha anunciado hace poco para reducir las listas de espera en la dependencia, a ver qué efectos va a tener ello sobre la infancia de manera específica. O la discapacidad, estamos abordando el proyecto de ley de discapacidad y podemos hacerle un seguimiento una vez que la ley se apruebe, cómo va a afectar eso a la mejor vida de nuestros niños y niñas. Muchos más asuntos que podríamos hablar, el maltrato infantil, cómo lo abordamos, es necesario modificar algunas de las políticas o no. Todo eso nos parece que el mejor sitio para abordarlo es una comisión específica como la que ya existe en el Congreso de los Diputados. Así que, desde mi grupo parlamentario, nada más que felicitar a las organizaciones que con empeño nos lo han solicitado, porque creo que, gracias a ello, hoy se va a conseguir y se va a conformar, con el acuerdo además de todos los grupos parlamentarios, que es algo muy importante, la creación de esa comisión permanente no legislativa, en la que seguro que contaremos con sus aportaciones y esperamos que entre todos y todas podamos mejorar la situación de la infancia andaluza. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. En su nombre toma la palabra la señora García Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejera. Yo también quiero comenzar esta intervención dando las gracias a las organizaciones sociales que aquí, que en Andalucía, trabajan con la infancia, como son UNICEF, Save the Children, Foro Profesional por la Infancia, Cruz Roja o Educo. En primer lugar, quiero darles las gracias por el trabajo que hacen generosamente todos los días para mejorar la vida de todos los andaluces, porque mejorar la de la infancia repercute en todos los andaluces. Y, en segundo lugar, quiero también darles las gracias por su paciencia con los diputados de esta Cámara y por su persistencia con todos los grupos, porque gracias a ellos, ya lo han dicho algunas compañeras que ya han intervenido, tenemos hoy aquí este debate y gracias a vosotros vamos a crear una comisión específica de infancia. Cada vez que debatimos en esta Cámara, que lo hacemos muy a menudo, sobre la situación de la familia andaluza, la verdad es que se ponen sobre la mesa pues datos escalofriantes cifras que nos sitúan en los deshonrosos primeros puestos de pobreza infantil, de abandono escolar o de acoso. Cifras vergonzantes y que nos avergüenzan, que además las organizaciones sociales os encargáis de recordarnos para que los 109 diputados de esta Cámara, los representantes de los andaluces, tomemos decisiones que nos hagan bajar de una vez de ese podio de los peores. Cifras que demuestran que no se está haciendo lo suficiente y que además lo que se está haciendo no funciona, porque, y lo acaba de decir la portavoz del Grupo de Podemos, lamentablemente entre 2008 y 2015 nos estamos distanciando enormemente de la media española. 7 puntos de diferencia peor en pobreza infantil en 2008 de Andalucía con el resto de España, 15 puntos de diferencia en el año 2015. Desde luego, algo no se está haciendo bien. Se han intentado algunas cosas que tampoco están funcionando. Hace 20 meses la presidenta firmaba con una treintena de organizaciones sociales la Alianza Andaluza contra la Pobreza Infantil, y son las mismas organizaciones sociales quienes reconocen que esto está en ralentí, que no se está trabajando como se debería. Y además, palabras textuales de las organizaciones sociales que las firmaron decían que para la infancia lo que se necesitan son hechos y no palabrería. También hace unos meses se aprobó el segundo plan de infancia de Andalucía, ampliamente pedido
por las organizaciones sociales y por los grupos de esta Cámara, porque hace una década que había vencido el primer Plan de Infancia de Andalucía, que no se había evaluado y que hemos pasado 10 años en blanco. Por eso, desde el Grupo Popular, entendemos que es necesaria esta comisión permanente en esta Cámara dedicada a la infancia en nuestra tierra, porque a los niños andaluces y a las niñas andaluzas les afectan todas, absolutamente todas las políticas y decisiones que toma el Gobierno, no solo las de igualdad o de políticas sociales, que es la Consejería, donde se incardinan las políticas de menores, y lo veíamos hace unas semanas cuando se debatió una moción de política general de infancia. Se habló de muchas más cosas, se debatió de muchas más cosas, se aprobaron muchas más cosas que no son solo las que le afectan a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. No se trata solo de pobreza, de exclusión social, de protección de menores o de acogimiento familiar, que también. Se trata de educación, de abandono escolar, de acoso, de violencia de género, de atención temprana, de participación de los niños, de salud, de discapacidad, de empleo. Todas las políticas, como decía, absolutamente todas las políticas están relacionadas con la infancia. Todas las decisiones que se toman y también las que no se toman tienen efecto directo en los niños andaluces. Por eso, por esa razón, insisto, creemos que es necesaria esta comisión específica donde se puedan tratar todos los temas que se entienda necesarios y que afecten a los niños andaluces, independientemente de la consejería que en ese momento le toque tener la responsabilidad, como digo, del tema que se esté tratando. Yo termino como comencé, dando las gracias a las organizaciones sociales andaluzas, que seguro que me he dejado algunas sin nombrar, que trabajáis con la infancia. Muchas gracias. Y también quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ha cedido su cupo para que hoy podamos tomar los 109 diputados de esta Cámara este importantísimo acuerdo. Desde el Grupo Popular vamos a trabajar en esta comisión, vamos a arrimar el hombro, como siempre, y esperamos poder aportar nuestro granito de arena para mejorar la vida de los niños y de las niñas andaluces, porque, como dice y pido prestada estas palabras a una de las organizaciones sociales que nos acompañan, no porque estemos hablando de menores, este es un tema menor. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, sumarme en nombre de mi grupo a los saludos a las distintas asociaciones, entidades de infancia que nos acompañan en este pleno. También saludar a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, que también nos acompaña. Este es un importante pleno para la infancia en Andalucía. El Grupo Socialista se ha unido a esta iniciativa suscrita por todos los grupos en esta Cámara con la única y exclusiva idea de trabajar con rigor y con seriedad por la infancia andaluza. Somos pioneros, señorías. Pocos parlamentos autonómicos tienen o tendrán una comisión como la que hoy estamos debatiendo y que vamos a tener, una comisión permanente, no legislativa, sobre políticas de protección a la infancia. En Andalucía el Congreso de los Diputados lo tiene, creo que el Parlamento catalán también, y no conozco ninguno más. No sé si hay algún caso más, pero hoy estamos haciendo historia en Andalucía. Es un modelo pionero en nuestro país y, desde luego, nos parece que la infancia lo merece. Los niños y las niñas tienen que ser prioritarias en nuestra acción política. Señorías, desde el Grupo Socialista queremos manifestar, sobre todo, que en Andalucía hablar de infancia tiene que ser y es hablar de derechos. Hablar de derechos porque es verdad que tenemos una normativa muy garantista, pero no es menos cierto que Andalucía en los próximos meses va a dar un paso muy importante con un nuevo proyecto, un anteproyecto de ley que yo espero que la consejera lleve pronto a Consejo de Gobierno y que está negociando, creo, en estos días
con las entidades, con ustedes que están aquí, seguro que han tenido ya reuniones y van a tener más en los próximos meses, para un nuevo anteproyecto de ley de infancia y adolescencia en Andalucía, porque hablar de derechos es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de infancia. Y también hablar de responsabilidad. Hablar de responsabilidad como hace y está haciendo este Gobierno para no esconder la mirada y para incorporar en la agenda política, no solamente andaluza, sino de este país, la atención a la infancia. Este Parlamento y este Gobierno fueron pioneros cuando en el año 2014, 2015, 2013 se presentaban unos decretos leyes urgentes de exclusión social, de inclusión social, donde la infancia era prioritaria. En esta comunidad autónoma escuchamos comparar a muchas personas, también partidos políticos, comparar Andalucía con Etiopía. Escuchamos a algunas entidades, a algunos responsables políticos decir que eso no ocurría en otras comunidades autónomas, que lo de las 3 comidas al día era algo que no teníamos que contar porque era algo que daba mala prensa a las comunidades autónomas. Escuchamos muchas críticas sobre Andalucía, pero lo cierto y verdad es que hubo un acuerdo estatal y un apoyo estatal después de que Andalucía empujara a favor de la infancia. Tenemos problemas, claro que sí. Esta comunidad autónoma nunca ha escondido los problemas, pero los problemas de los menores, de los niños, de las niñas, de la infancia, son también los problemas de sus padres y madres. Es imposible defender o hablar de pobreza infantil si no hablamos de la pobreza que sufre esta comunidad autónoma y el castigo que sufre esta comunidad autónoma porque no tiene un plan de empleo especial para la comunidad que más sufre, porque los padres y las madres están perdiendo la protección social, porque se le están acabando las prestaciones sociales, porque se están acabando las prestaciones por desempleo, porque no hay una respuesta del Gobierno de España, y eso también tenemos que decirlo aquí, porque no podemos hacer política con minúscula, tenemos que hacer políticas con mayúscula, y Andalucía no es una isla en España, ni es la peor de España. Y si realmente Andalucía está peor que otras comunidades autónomas, necesita más ayuda. Y si necesita más ayuda, vamos a exigir más a todas las organizaciones políticas y a todas las administraciones públicas. Porque el problema de la infancia no es ni de la consejera de Igualdad ni de cualquiera de los consejeros, es de todos y todas los que estamos aquí, también de las corporaciones locales. Hemos visto también en la crisis cómo muchas corporaciones locales han mirado para otro lado, como han dicho que es un problema de la Junta, que eso no les tocaba, que ellos no tenían competencia en materia de servicios sociales. Hemos tenido que impulsar iniciativas para que los ayuntamientos se sumaran a suscribir iniciativas. Y hemos tenido que sentir y sufrir muchas veces la soledad de una política pública teóricamente amable con la ciudadanía, pero que realmente los datos se nos tiran a la cabeza día a día. Si eso es así, unámonos todos en iniciativas como esta para garantizar una reflexión seria, sosegada y con ánimo, sobre todo, de avanzar por la infancia en Andalucía. Es un reto y eso nos obliga a hacer las cosas tal vez de manera diferente. Aprendamos a hacer las cosas de manera distinta también en este Parlamento. Y esto puede ser una buena experiencia. Desde luego, desde el Grupo Socialista estamos ilusionados en que sea así, estamos dispuestos a participar, queremos participar, estamos muy ilusionados con esa futura ley de infancia, con ese plan de infancia, con esa alianza. Seguro que con errores, señorías, pero ¿quién en España tiene una alianza contra la pobreza infantil? Díganme qué comunidad autónoma. Diga qué comunidad autónoma está teniendo ahora mismo un plan de infancia y adolescencia. Dígame qué comunidad autónoma está haciendo hoy un debate como este. Dígame qué comunidad autónoma va a tener una comisión como esta en España. Y dígame qué comunidad autónoma es valiente y quién mira para otro lado. Desde luego Andalucía no lo es y no lo va a ser nunca. ¿Los datos son dramáticos? Claro que sí. Tan dramáticos que ni el ministro Montoro quiso verlo. Cuando Cáritas dio los datos hace un par de años, el ministro Montoro dijo que esa realidad de la pobreza en España no tenía nada que ver, porque además dijo textualmente no corresponde con una España que sale de la crisis. Otros miran para otro lado. Nosotros no queremos mirar para otro lado en Andalucía. Ha habido que empujar al Gobierno de España para que creara un fondo especial para la infancia, un fondo ridículo, señorías, un fondo ridículo y ustedes lo saben. Y desde el Grupo Socialista vamos a seguir diciéndolo y reivindicándolo. Es verdad que la mejor protección que podemos tener para la infancia en Andalucía es el estado del bienestar. En Andalucía estamos peleando día
a día, por consolidar ese estado del bienestar, no sin dificultades. Y, desde luego, la redistribución de la renta, de la riqueza y muchas cosas que tenemos de los que sentirnos orgullosos. 94.000 niños y niñas que están en escuelas infantiles, por encima de la media española, que estamos ya rozando el compromiso europeo. Niños y niñas como 90.000 niños que han recibido, 900.000 niños que han recibido libros de texto gratis, algo desconocido en otras comunidades autónomas. Esos niños que nacen y que tienen medicamentos gratis, medicinas gratis, esos niños que tienen el control del niño sano, esos niños que tienen atención dental básica, esos niños y niñas que están teniendo un transporte escolar que en otras comunidades autónomas no tienen. Eso también es protección a la infancia, eso es también atender a la infancia. Yo sé que las cosas positivas no venden, que mañana no saldrá ninguna de estas noticias en un telediario, pero desde el Grupo Socialista queremos decir el esfuerzo y queremos reivindicar el esfuerzo en el estado del bienestar y en la protección a la infancia. Desde luego, la Alianza es un instrumento, lo es el segundo plan de infancia, lo va a ser la Ley de Protección a la Infancia y están siendo todas y cada una de las medidas. Desde luego, tenemos que luchar contra la pobreza infantil, que es el mayor reto. No lo vamos a dudar, pero también es cierto que si vamos a crear una comisión para hablar de infancia, hagámoslo de forma global, no lo hagamos de forma parcial. Hagamos una evaluación y un estudio serio, riguroso, global, no parcial. No pongamos solamente la lupa en un sitio. Tengamos un calidoscopio que nos enseñe a tener una visión global de los problemas. No hagamos política sectorial, sino transversal. Es algo en la que está el Gobierno. Y, desde luego, prácticamente toda la Consejería de Igualdad y Política Social es transversal, porque ¿qué no lo es dentro de esa consejería? Lo es la infancia, lo son los mayores, son las mujeres, son las personas con discapacidad. Claro que es una política transversal. Y claro que la Consejería de Igualdad muchas veces es el pepito grillo del Gobierno en su conjunto, no solo de la Junta de Andalucía, también con España y con los ayuntamientos. Y es verdad que no es suficiente, que necesitamos más y mejor empleo para los padres y madres para conseguir esa atención a la infancia de calidad. Señorías, antes se ha comentado en el Congreso de los Diputados, es cierto que hay una Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Hace unos días, en enero de este mismo año, una niña llamada Erika, en su intervención ante el Congreso, decía que esto no quede en un acto puntual, sino que sea el comienzo de algo grande, que se siga trabajando en equipo. Eso deseamos desde el Grupo Socialista. Queremos hacer nuestras las palabras de Erika. Por eso deseamos y eso va a hacer nuestro grupo, el Grupo Socialista, que esta comisión sea un ejemplo de juego limpio, de reflexión, de debate sosegado, de respeto. Muchos niños y niñas nos están esperando y pidiendo que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quería, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, saludar a todas y cada una de las organizaciones que nos acompañan hoy, a UNICEF, a Cruz Roja, Save the Children, a EDUCO, a Red Andaluza contra la Pobreza, a ADIMA y al Foro Profesional por la Infancia. Lo han dicho el resto de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que en la única proposición no de ley que tenemos desde febrero a junio ha introducido esta posibilidad de que a partir de hoy este Parlamento cuente con una comisión permanente no legislativa para la protección de la infancia, pues lo queremos destacar. Estamos aquí porque lleváis penando más de un año, entre reuniones con grupos parlamentarios, gracias, también reunión con altas autoridades de este Parlamento, reuniones a solas, reuniones con el conjunto de grupos parlamentarios, para que efectivamente pudiésemos visibilizar
que es lo más importante para darle categoría política al problema que tenemos con la infancia en Andalucía, visibilizar cuál es la situación de los derechos de la infancia en Andalucía. Yo quería daros la enhorabuena y el agradecimiento, que creo que es compartido por el hecho de que podamos estar aquí hoy, por ese trabajo de más de un año para convencer de que era importante, que era necesario y que no tiene nada que ver con juegos sucios, sino exactamente con visibilizar los problemas, el que este Parlamento abra hoy esta comisión permanente no legislativa en materia de protección a la infancia. No es la primera vez que este Parlamento lo hace, pero hace mucho tiempo que este Parlamento no constituye una comisión permanente no legislativa. La última data de la cuarta legislatura. Estamos en la 10ª legislatura, así que hace mucho tiempo que este Parlamento no aprobaba una iniciativa como esta, y ha sido posible por el esfuerzo de las organizaciones que trabajan con la infancia y, lógicamente, también yo quiero reconocer por la generosidad del resto de diputados y diputadas del grupo parlamentario que entendieron que la proposición que yo les planteaba era la que nos vinculaba al conjunto del grupo parlamentario. Muchas cosas han dicho las portavoces sobre la situación de la infancia. Yo quería leer el artículo 18 del Estatuto de Autonomía en vigor y que compromete al conjunto de los grupos políticos de esta Cámara, pero también del Gobierno y del Parlamento, fundamentalmente. Artículo 18 del Estatuto de Autonomía dice: las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a recibir las prestaciones sociales que se establezcan en las leyes. Artículo 18, punto 2. El beneficio de las personas menores de edad primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a estos. Pues de todo esto, ni más ni menos, es de lo que nos tenemos que encargar en esa comisión permanente no legislativa, de hacer que se cumplan los derechos que vienen reconocidos en el Estatuto de Autonomía, y no solamente, lógicamente, en el que habla de la situación de los menores a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. Y para eso el Gobierno tiene que remover todos los obstáculos para aplicar una política pública que permita superar la situación que ahora mismo tenemos. Y yo agradezco la presencia aquí también de la consejera, porque también creo que evidencia un compromiso el estar aquí hoy. Remover todos los obstáculos por parte del Gobierno, remover todos los obstáculos por parte del Parlamento, porque vamos a constituir una comisión que tiene que impulsar la acción del Gobierno, que tiene que controlar la acción del Gobierno y que yo aspiro también a que podamos evaluar la política del Gobierno. Y aspiro a que esa evaluación de la política del Gobierno lo podamos hacer con las organizaciones que trabajan con la infancia, formando parte, ya vemos cómo, de común acuerdo, de manera periódica. Con algunas portavoces he hablado de esta posibilidad, pero que tenemos que alimentarnos de la experiencia, del trabajo y de la sabiduría que tienen las organizaciones que vienen trabajando con la infancia, que lo único a lo que aspiran es que la política pública que se aplique en nuestra comunidad autónoma pueda superar los déficits que ahora mismo tenemos. Porque, efectivamente, en Andalucía, según la encuesta de condiciones de vida del año 2015, todavía no se ha publicado la del año 2016, hay 730.000 niños y niñas a los que no les es de aplicación el artículo 18 del Estatuto, que tienen una situación de vulneración de sus derechos. Y un aviso a navegantes: hay que proteger los derechos de la infancia, como también hay que proteger el derecho de los padres, pero los niños no tienen derecho a la educación para que sus padres puedan ir al trabajo. Los niños tienen sus derechos y están reconocidos en las leyes, y las personas adultas tenemos también nuestros derechos que tenemos, lógicamente, que hacer valer. Pero es evidente que la infancia se encuentra en una situación de debilidad con respecto al resto de las personas adultas. Primero, porque no votan. Y segundo, porque todavía no hemos conseguido abrir espacios de participación ciudadana y de organización de los niños y de las niñas, aunque algunos tímidos pasos se dan. Yo espero que en la tramitación de la Ley de Participación Ciudadana podamos profundizar en esa capacidad que tienen
los niños y las niñas de defender sus derechos y también de conocerlos. Por tanto, yo también aspiraría a que esa comisión permanente no legislativa pueda establecer espacios de encuentro con la infancia, porque no tenemos los adultos que hablar por ellos, sino que ellos saben expresarse divinamente con seguridad. ¿Por qué es trascendente esta comisión legislativa? No legislativa y permanente. Bueno, pues lo decía antes, nos va a permitir visibilizar los problemas de la infancia. Las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hablado de distintos problemas, que efectivamente el de la pobreza o el riesgo de exclusión social es el más importante, y no es maltratar a Andalucía, yo creo que es lo contrario. Efectivamente plantear que esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma que más tiene que superar situaciones de desigualdad en la infancia. Porque, señorías, es difícilmente rebatible entre todos los que estamos aquí que las experiencias que se viven a lo largo de la infancia, hablaba la señora Albaz de la importancia de la felicidad, bueno, pues es difícilmente rebatible que las experiencias que se viven durante la infancia tienen efectos no solamente en la vida concreta y cotidiana de esos niños, sino a futuro. La tienen porque aumentan las probabilidades de problemas de salud. Los problemas de salud están asociados también a situación de desigualdad y a situación de pobreza. Se tiene el riesgo de perpetuar la posición de desigualdad por generaciones. Hemos hablado, ¿no? Se hablaba aquí de barriadas o de barrios en los que se vive una situación muy complicada. Bueno, pues tendremos que aprender también de cuándo se han hecho políticas que nos llevan a una situación que verdaderamente es compleja de superar. Esas situaciones de desigualdad que vive la infancia en Andalucía tienen también consecuencias para el desarrollo educativo y un largo etcétera. Algunos los han nombrado aquí. Pero desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también queremos hablar de la situación de los refugiados menores, porque creemos que es importante. También tienen las menores y los menores problemas de explotación sexual, pues también tienen que ser objeto de esa comisión. Y en el ánimo de, no de entrar en polémica, pero sí de plantear elementos que a nuestro grupo nos parecen evidentes, es que la situación que la pobreza tiene no ha caído del cielo ni es fruto de una maldición divina. Son políticas y voluntad política la que ha promovido la situación en la que la infancia se encuentra ahora. La buena noticia es que en la política pública y la voluntad política de las ciudadanas que están aquí hoy, de los ciudadanos y de los que estamos aquí, de remover todos los obstáculos que nos han traído a esta situación. Y yo espero que, lógicamente, tengamos la inestimable colaboración de la consejera y del conjunto del Gobierno para hacer que la primera comisión permanente no legislativa de protección a la infancia en este Parlamento sea efectivamente el espacio que nos permita impulsar, controlar y evaluar la política pública y poner encima de la mesa políticas innovadoras que vengan de la mano no solamente de los grupos parlamentarios, sino también de la sociedad civil organizada y también de la infancia. Termino, señorías, como empecé, agradeciendo el trabajo incansable de las organizaciones que hoy nos acompañan, agradeciendo también a los grupos parlamentarios que nos han cedido algunos asientos para que podáis estar ahí. Izquierda Unida solamente tiene 2, así que hasta los 12 que hay 10 asientos que nos han prestado el resto de grupos parlamentarios y animar. Gracias, señora Cortés. Muchas gracias.